La noche cae sobre Jerusalén. El viento golpea las murallas y el humo comienza a subir hacia el cielo. Las puertas del templo están cerradas. Los sacerdotes lloran. El pueblo grita desesperado mientras un ejército enemigo avanza sin piedad. Las calles, que una vez estuvieron llenas de adoración, ahora están llenas de miedo. Y en medio de todo ese caos, una pregunta atraviesa el corazón de la nación. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque nadie destruye su vida de un día para otro. Primero se enfría el corazón, después se pierde la fe y finalmente todo comienza a derrumbarse. Eso fue exactamente lo que ocurrió en 2 Crónicas, una historia marcada por reyes orgullosos, traiciones, idolatría, guerras, dolor y destrucción, pero también por arrepentimiento, milagros y esperanza. Aquí verás cómo una nación entera se alejó de Dios, y cómo incluso después de tocar fondo, todavía existía una oportunidad de restauración. Tal vez hoy tú también estás viviendo una batalla silenciosa. Tal vez por fuera todo parece normal, pero por dentro hay cansancio, miedo, heridas o una sensación de vacío que nadie más entiende. Y por eso, esta historia puede cambiar tu manera de ver la vida. Porque 2 Crónicas no habla solamente de reyes antiguos, habla de nosotros ante nuestras caídas, de nuestras malas decisiones, de las veces que nos alejamos de Dios pensando que podíamos solos, pero también habla de un Dios que continúa llamando incluso cuando todo parece perdido. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió con Jerusalén podría revelar algo profundo sobre tu propia vida hoy aún. El reino dividido y un pueblo confundido. El aire en Jerusalén ya no se sentía igual. Todavía se podían ver las enormes construcciones levantadas durante el reinado de Salomón. El templo brillaba sobre el monte Moriah cubierto de oro y piedras preciosas. Los comerciantes seguían entrando por las puertas de la ciudad. Los sacerdotes continuaban ofreciendo sacrificios. Desde afuera, Israel todavía parecía una nación fuerte, pero por dentro algo se estaba quebrando. La muerte de Salomón dejó un vacío enorme. Durante años, Israel había vivido bajo un reino poderoso, respetado por las naciones vecinas. Reyes extranjeros enviaban regalos. Las caravanas atravesaban desiertos enteros para llegar a Jerusalén. La fama de la sabiduría de Salomón había recorrido el mundo antiguo. Pero detrás de aquella gloria existía un problema silencioso. Para sostener sus enormes proyectos, el rey había impuesto cargas pesadas sobre el pueblo, impuestos altos, trabajo forzado, jornadas agotadoras. Muchos hombres eran separados de sus familias durante meses para trabajar en construcciones reales, fortalezas y caminos. Y aunque la riqueza aumentaba en Jerusalén, también comenzaba a crecer el cansancio en el corazón del pueblo. Cuando Salomón murió, la tensión acumulada durante años finalmente salió a la superficie. Entonces, subió al trono su hijo, Roboam. Y aquí comienza uno de los momentos más decisivos de toda la historia bíblica. Imagínate la escena. Los líderes de las tribus llegan para hablar con el nuevo rey Ahel. El ambiente es tenso. Nadie sabe qué ocurrirá. Todos esperan una respuesta que puede cambiar el destino de la nación. Le hacen un pedido simple: haz más ligera la carga que tu padre puso sobre nosotros. No estaban pidiendo riquezas, no estaban planeando una rebelión en ese momento. Solo querían alivio. Querían ser escuchados. Roboam tenía frente a sí una oportunidad única. Podía unir al reino, podía traer descanso al pueblo, podía gobernar con humildad, y durante 3 días pensó qué responder. Primero buscó el consejo de los ancianos que habían servido junto a Salomón. Hombres experimentados, personas que conocían al pueblo y entendían el peso de gobernar una nación. Ellos le dijeron algo profundamente sabio: si tratas bien a este pueblo y les hablas con bondad, ellos te servirán siempre. Pero Roboam rechazó ese consejo. En lugar de escuchar la experiencia, prefirió escuchar a los jóvenes
que crecieron junto a él en el palacio, hombres que nunca habían sentido el sufrimiento del pueblo, ni comprendían la responsabilidad del liderazgo, y el consejo que le dieron fue completamente diferente. Le dijeron que mostrara fuerza, que intimidara o que gobernara con dureza, y Roboam decidió seguir ese camino. Cuando el pueblo volvió para escuchar la respuesta del nuevo rey, probablemente había silencio en aquel lugar. Todos, esperando todos, observando cada palabra. Entonces, Roboam habló con arrogancia. Dijo que haría la carga todavía más pesada, que sería más duro que su propio padre. Aquellas palabras fueron como fuego cayendo sobre un campo seco. La reacción fue inmediata. Las tribus del norte se rebelaron. La nación comenzó a dividirse delante de sus ojos. Familias quedaron separadas. Viejas alianzas se rompieron. El Reino Unido de Israel, que había alcanzado tanta gloria bajo David y Salomón, ahora se partía en dos. Al norte surgió Israel, al sur quedó Judá, con Jerusalén como capital. Y aunque parecía una crisis política, en realidad era una crisis espiritual mucho más profunda, porque cuando el orgullo entra al corazón de un líder, las consecuencias nunca afectan solamente a una persona, terminan alcanzando familias, generaciones y naciones enteras. Y quizá esa sea una de las primeras grandes lecciones de 2 Crónicas. Muchas veces, las mayores destrucciones comienzan con decisiones pequeñas, tomadas desde el orgullo, la dureza o la falta de sabiduría. Lo más impactante es que mientras el reino se dividía, el templo seguía allí. Las ceremonias continuaban, los sacrificios seguían siendo ofrecidos, pero el corazón del pueblo estaba cada vez más lejos de Dios. Y esa es una de las tragedias más peligrosas que puede vivir una persona. Mantener una apariencia espiritual mientras por dentro todo comienza a romperse lentamente. Tú, Roboam, y el peso de las malas decisiones. La división ya había comenzado. Las voces de rebelión crecían en el norte, y el ambiente en Jerusalén se volvía cada vez más pesado. Lo que alguna vez fue un reino unido ahora estaba fracturado por dentro, como una vasija quebrada que todavía intenta mantenerse en pie. Y en medio de ese caos estaba Roboam. Probablemente él pensaba que mostrar dureza lo haría parecer fuerte. En los antiguos reinos del Medio Oriente, muchos gobernantes creían que el miedo era la mejor forma de controlar al pueblo. Los reyes levantaban ejércitos enormes, construían fortalezas y usaban castigos severos para imponer autoridad. Pero el problema era que Roboam confundió autoridad con arrogancia, y esa confusión terminó destruyendo la paz de la nación. La Biblia muestra que, después de escuchar las palabras del rey, las tribus del norte rechazaron la casa de David. Aquello no fue solamente un desacuerdo político, fue una ruptura histórica. Imagínate la tensión de ese momento, mensajeros corriendo de un lado a otro, líderes tribales reuniéndose en secreto, familias preguntándose qué ocurriría después. El reino que había sido símbolo de unidad delante de las naciones ahora se desmoronaba delante de todos, y algo todavía más doloroso estaba ocurriendo. El pueblo comenzaba a perder su identidad espiritual, porque cuando una nación deja de escuchar la sabiduría de Dios, rápidamente comienza a caminar guiada por orgullo, miedo y ambición. Roboam intentó recuperar el control. La Escritura relata que reunió un enorme ejército compuesto principalmente por hombres de Judá y Benjamín. Más de 180,000 guerreros preparados para la guerra. Imagínate aquella movilización, el sonido de las trompetas resonando en Jerusalén, soldados ajustando armaduras, escudos brillando bajo el sol, madres abrazando a sus hijos antes de partir, el olor del polvo levantándose mientras miles de hombres se preparaban para una guerra civil entre hermanos. Israel estaba a punto de derramar sangre israelita, hermano contra hermano, tribu contra tribu, todo por decisiones tomadas desde el orgullo. Pero entonces ocurrió algo importante.
Dios habló a través del profeta Semaías y ordenó que no pelearan contra sus propios hermanos, y por un momento la guerra fue detenida. Eso muestra algo poderoso sobre el corazón de Dios, incluso en medio del juicio. Él todavía intentaba evitar una destrucción mayor. Sin embargo, aunque el conflicto armado inmediato fue evitado, la división ya estaba hecha y las consecuencias comenzaron a aparecer rápidamente. Con el reino debilitado, las naciones vecinas empezaron a observar a Judá con atención. En aquella época, los grandes imperios siempre aprovechaban momentos de fragilidad política. Egipto, Asiria y otros pueblos estaban constantemente buscando expandir poder, controlar rutas comerciales y dominar ciudades estratégicas. Jerusalén se encontraba en una posición importante entre varias rutas del mundo antiguo. Por allí pasaban caravanas comerciales, productos valiosos y conexiones entre continentes. Un reino dividido era un reino vulnerable. Y espiritualmente, la situación tampoco era buena, aunque el templo seguía siendo el centro religioso de Judá. El corazón del pueblo comenzaba a inclinarse hacia prácticas paganas de las naciones vecinas. Poco a poco aparecieron altares extraños. Ídolos comenzaron a ocupar lugares altos en las colinas. Las costumbres paganas empezaron a mezclarse con la adoración verdadera. Eso sucedía porque en el mundo antiguo muchos pueblos creían que podían adorar a varios dioses al mismo tiempo: el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios de la guerra. Y lentamente Israel comenzó a contaminarse con esas prácticas. Lo más peligroso es que el alejamiento espiritual casi nunca ocurre de forma repentina, sucede lentamente. Primero se pierde la obediencia, después se pierde la sensibilidad y finalmente se pierde el temor de Dios. Mientras tanto, Roboam seguía reinando en Jerusalén. Pero el reino ya no tenía la misma fuerza, la misma paz, ni la misma presencia espiritual que había existido en los días de David y Salomón. Y aquí 2 Crónicas comienza a revelar una verdad que atraviesa toda la historia del libro. Las decisiones de un líder pueden abrir puertas de bendición o puertas de destrucción para toda una generación, porque un corazón orgulloso no destruye solamente a quien lo posee, termina afectando todo lo que está alrededor. 3. En Jerusalén, bajo amenaza. La división del reino había dejado heridas profundas. Judá todavía conservaba Jerusalén, el templo y la línea real de David, pero la estabilidad comenzaba a desaparecer rápidamente. Lo que antes era una nación fuerte y respetada, ahora parecía vulnerable delante de los ojos de las potencias vecinas. Y en el mundo antiguo, la debilidad siempre atraía peligro. Los grandes imperios observaban constantemente los movimientos de las pequeñas naciones. Egipto, Auser, Asiria, al noreste, y otros pueblos guerreros sabían exactamente cuándo atacar un territorio debilitado. Fue entonces cuando apareció una de las primeras grandes amenazas contra Jerusalén. Saisac, rey de Egipto, avanzó contra Judá. Y esto no era cualquier enemigo. Egipto había sido durante siglos una de las civilizaciones más poderosas del mundo. Sus ejércitos poseían carros de guerra, caballos entrenados y soldados experimentados en campañas militares. Además, controlar Jerusalén significaba dominar rutas comerciales importantes que conectaban África, Arabia y el resto del cercano Oriente. Imagínate el miedo recorriendo la ciudad cuando comenzaron a llegar las noticias. Mensajeros agotados, entrando por las puertas, guardias mirando desde las murallas, el polvo levantándose a lo lejos, familias encerrándose en sus casas, madres abrazando a sus hijos, mientras los hombres discutían qué hacer. Jerusalén estaba siendo rodeada por el temor. La Biblia dice que Saisac llegó con una fuerza inmensa en carros, caballos y tropas incontables provenientes de diferentes pueblos aliados con Egipto. Era un ejército intimidante. Y Judá no estaba preparada, pero lo más importante
no era el tamaño del enemigo. El verdadero problema era otro. El pueblo se había apartado de Dios en 2 Crónicas. Deja claro que Judá había comenzado a abandonar la ley del Señor. Poco a poco, la obediencia fue reemplazada por orgullo y autosuficiencia. La nación confiaba más en su posición, sus murallas y su herencia que en la presencia de Dios. Y esa es una advertencia profundamente actual, porque muchas personas creen que están seguras solamente porque mantienen una apariencia espiritual, pero una fe superficial no sostiene a nadie en tiempos de crisis. Cuando llega la presión, el verdadero estado del corazón queda expuesto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Judá. El miedo reveló la fragilidad espiritual del pueblo. Entonces apareció el profeta Semaías con un mensaje duro. Dios declaró que, así como el pueblo lo había abandonado, ahora experimentarían las consecuencias de ese alejamiento. Imagínate el silencio después de escuchar aquellas palabras, porque a veces las personas quieren protección divina sin querer obediencia. Quieren bendición sin arrepentimiento. Quieren paz sin transformación. Pero Dios estaba mostrando algo importante a Judá. El problema nunca había sido solamente militar, era espiritual. Y aún así, en medio del juicio, apareció la misericordia. Cuando Roboam y los líderes se humillaron, reconociendo su pecado, Dios decidió no destruir completamente a Jerusalén. Eso es impresionante, porque incluso cuando el pueblo fallaba, Dios todavía respondía a la humildad genuina. Sin embargo, las consecuencias continuaron. Saisac entró en Jerusalén y tomó los tesoros del templo y del palacio real. Imagínate aquella escena dolorosa. Los soldados egipcios caminando por los patios del templo. El sonido de los objetos sagrados siendo retirados. Los tesoros acumulados durante el reinado de Salomón desapareciendo uno tras otro. El oro que simbolizaba la gloria de Israel ahora era llevado lejos por manos extranjeras. Y entre esos objetos estaban los famosos escudos de oro que Salomón había hecho. Eran símbolos visibles de riqueza, honor y poder. Pero ahora ya no estaban. Roboam tuvo que reemplazarlos con escudos de bronce. Y ese detalle parece pequeño, pero tiene un significado muy profundo. El oro había sido sustituido por algo inferior. La gloria se había debilitado. La apariencia seguía existiendo, pero la esencia ya no era la misma. ¡Qué imagen tan fuerte para la vida espiritual! Porque muchas veces las personas también reemplazan lo verdadero por imitaciones. Sustituyen la presencia de Dios por rutina religiosa. Cambian profundidad por apariencia. Conservan la estructura, pero pierden el corazón. Y Jerusalén comenzó a vivir exactamente eso. Por fuera, la ciudad seguía en pie. El templo todavía estaba allí. Los sacerdotes continuaban ministrando. Pero espiritualmente, algo se estaba apagando lentamente. Y mientras eso ocurría dentro de Judá, las amenazas afuera continuaban creciendo, porque cuando un pueblo pierde dirección espiritual, tarde o temprano, también comienza a perder seguridad, unidad y pasan por Asa y el regreso a la fe. Después de años de inestabilidad, amenazas y decadencia espiritual, Judá necesitaba desesperadamente un cambio. El pueblo estaba cansado. Habían visto divisiones, invasiones y pérdidas. Muchos todavía recordaban la humillación sufrida cuando los egipcios entraron en Jerusalén y se llevaron los tesoros del templo. La sensación de seguridad había desaparecido. Y lo más peligroso era que la idolatría seguía creciendo lentamente. En las colinas alrededor de las ciudades comenzaron a levantarse altares paganos. Había imágenes dedicadas a dioses extranjeros, rituales mezclados con supersticiones y prácticas que poco a poco alejaban al pueblo de la adoración verdadera. Porque cuando una generación se aparta de Dios, la siguiente comienza a normalizar aquello que antes parecía impensable. Fue entonces cuando apareció Asa, y desde el principio, algo en él
era diferente. 2 Crónicas dice que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor. Esa frase parece sencilla, pero en medio de un tiempo lleno de corrupción espiritual, era algo extraordinario. Imagínate la escena. Mientras otros reyes buscaban poder político o alianzas militares, Asa comenzó mirando hacia el estado espiritual de la nación, porque entendió algo fundamental. El mayor problema de Judá no estaba fuera de las murallas, estaba dentro del corazón del pueblo. Entonces, comenzó una reforma profunda. Mandó destruir los altares paganos, derribó las imágenes de ídolos, quitó los lugares altos, donde muchos practicaban cultos mezclados con costumbres cananeas. En aquella época, esos lugares altos eran comunes en varias regiones del Antiguo Oriente. Normalmente estaban construidos sobre colinas o montañas, porque muchos pueblos creían que mientras más alto estuviera el altar, más cerca estaban sus dioses. Pero Dios había establecido que la adoración verdadera debía estar centrada en Él, no mezclada con supersticiones y religiones paganas. Asa entendió que no podía existir restauración espiritual mientras el pueblo continuara dividido entre Dios y los ídolos. Y aquí aparece una verdad poderosa que atraviesa toda la Biblia. La verdadera transformación siempre exige remover aquello que ocupa el lugar de Dios en el corazón. No era solamente una limpieza física, era una batalla espiritual, y probablemente no fue fácil, porque muchos ya estaban acostumbrados a aquellas prácticas. Algunos seguramente resistieron los cambios, otros tal vez pensaban que Asa estaba exagerando, pero el rey siguió adelante, y poco a poco algo comenzó a cambiar en Judá. La nación empezó a experimentar paz. Las ciudades fueron fortalecidas. Se levantaron murallas, torres y puertas de protección. Los campos volvieron a producir. El ambiente dejó de estar dominado por el miedo constante. Pero Asa sabía que la paz no venía solamente de las fortalezas humanas. La verdadera seguridad de Judá dependía de su relación con Dios. Por eso animó al pueblo a buscar al Señor con sinceridad. Imagínate aquellos días en Jerusalén, familias regresando al templo, sacerdotes restaurando la adoración, personas que durante años habían vivido espiritualmente confundidas, comenzando otra vez a escuchar la ley de Dios. Había una sensación de renovación y esperanza, como si la nación finalmente pudiera respirar después de mucho tiempo. Y eso también tiene una enseñanza muy profunda para nosotros hoy, porque muchas personas intentan encontrar paz arreglando solamente lo externo, dinero, trabajo, apariencia, reconocimiento, pero continúan vacías por dentro. Asa comprendió que ninguna nación puede mantenerse fuerte si espiritualmente está destruida. Y lo mismo ocurre con una persona. Uno puede parecer fuerte por fuera, mientras por dentro todo se está derrumbando silenciosamente. Lo más impresionante es que Asa no solamente habló de fe, tomó decisiones concretas, porque la fe verdadera siempre produce acciones reales. Y mientras Judá comenzaba a restaurarse espiritualmente, una nueva amenaza se acercaba lentamente hacia ellos. Una amenaza tan grande que haría al pueblo entender que la paz verdadera no depende del tamaño del ejército, sino de la confianza en Dios sin con una guerra imposible y una oración desesperada. La paz que Judá estaba viviendo bajo el reinado de Asa no duraría para siempre, porque muchas veces, después de un tiempo de estabilidad, llegan pruebas que revelan en quién realmente está puesta nuestra confianza. Y esa prueba llegó de forma aterradora. Desde el sur comenzó a avanzar un enemigo gigantesco. La Biblia menciona a Zera, el etíope, un líder que llegó contra Judá con un ejército enorme, 1,000,000 de hombres y cientos de carros de guerra. Imagínate ese escenario. Desde lejos, el suelo comenzaba a temblar con el paso de miles de soldados. El ruido del metal
chocando, los caballos avanzando, levantando nubes de polvo, filas interminables de guerreros acercándose hacia Judá como una tormenta imposible de detener. En el mundo antiguo, los carros de guerra eran símbolo de poder absoluto. Eran rápidos, intimidantes y devastadores en batalla. Cuando una nación veía acercarse un ejército así, normalmente el miedo comenzaba antes incluso de que iniciara el combate. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Judá estaba frente a una amenaza humanamente imposible. Aunque Asa había fortalecido ciudades y organizado el ejército, la diferencia de fuerzas era enorme. No era una batalla equilibrada. Era el tipo de situación donde las personas comienzan a pensar, no hay salida. Y quizás tú también hayas vivido momentos así. Momentos donde el problema parece demasiado grande, donde el miedo ocupa la mente, donde todo parece fuera de control. Eso fue lo que Judá sintió aquel día. Los soldados probablemente miraban el horizonte con ansiedad. Familias enteras debieron reunirse dentro de las ciudades fortificadas esperando noticias. Jerusalén seguramente volvió a sentir aquella tensión que ya había conocido antes, el temor de desaparecer. Pero aquí ocurre algo que transforma completamente la historia. Asa no respondió primero con arrogancia. No confió solamente en armas, estrategias o números. La Biblia dice que clamó a Dios, y la oración que hizo es una de las más sinceras y poderosas de 2 Crónicas. Asa reconoció algo fundamental para Dios. No hay diferencia entre ayudar a muchos o a pocos. ¡Qué declaración tan impresionante! Porque mientras todos observaban el tamaño del enemigo, Asa decidió mirar el poder de Dios. E imagínate al rey de Judá levantando su voz en medio de la tensión, soldados esperando órdenes, líderes militares observándolo, el pueblo entero dependiendo de aquella decisión. Y en lugar de fingir seguridad humana, Asa admite su dependencia total del Señor. Eso requiere humildad verdadera, porque muchas personas solo buscan a Dios cuando ya agotaron todas las demás opciones. Pero Asa entendió que la verdadera fuerza de Judá nunca estuvo en su ejército. Estaba en la presencia de Dios, y aquí 2 Crónicas deja una enseñanza poderosa. La fe no significa ignorar el peligro. La fe significa reconocer el peligro, pero decidir confiar en Dios. Aún así, la batalla comenzó. El choque de los ejércitos debió ser estremecedor. Gritos, espadas, polvo, cubriendo el campo, el sonido de los escudos golpeando unos contra otros. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. La Biblia dice que Dios derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. El enemigo comenzó a huir. Lo que parecía imposible comenzó a cambiar completamente. Judá persiguió al ejército invasor y obtuvo una victoria que humanamente no tenía explicación lógica. Y lo más impresionante es que aquella victoria no comenzó en el campo de batalla. Comenzó en la oración, porque antes de que Dios transformara la situación afuera, Asa había demostrado dependencia dentro de su corazón. Después de la batalla, Judá recogió grandes riquezas del campamento enemigo, pero el mayor tesoro no era el oro ni los bienes conquistados, era la certeza de que Dios todavía estaba con ellos. Imagínate la emoción del pueblo regresando después de aquella victoria, familias abrazándose, personas llorando de alivio, soldados entrando nuevamente en Jerusalén, mientras la noticia corría por toda la ciudad. Sobrevivimos, pero más allá de la victoria militar, algo espiritual estaba ocurriendo. El pueblo estaba aprendiendo que la seguridad verdadera no depende de la fuerza humana. Y eso sigue siendo verdad hoy, porque hay batallas que el dinero no puede resolver. Hay miedos que ninguna persona consigue quitar. Hay momentos donde toda la experiencia humana parece insuficiente. Y es ahí donde la fe se vuelve real. No cuando todo está fácil,
sino cuando el miedo es grande, y aún así, alguien decide confiar en Dios. Pero aunque Asa comenzó bien, 2 Crónicas también mostrará algo muy humano y muy doloroso. Incluso las personas que experimentan grandes victorias espirituales pueden equivocarse si dejan de depender de Dios constantemente. 6. Josafat y el peligro de las alianzas equivocadas. Después de los días de Asa, el reino de Judá volvió a experimentar un tiempo de estabilidad bajo el liderazgo de Josafat. Y al comienzo de su reinado, todo parecía indicar que Judá finalmente estaba caminando en la dirección correcta. Josafat no fue un rey indiferente a las cosas de Dios. La Biblia muestra que buscó al Señor y trató de seguir el ejemplo de los primeros años de David. Eso era algo raro en aquellos tiempos, porque muchos reyes se dejaban seducir rápidamente por el poder, la riqueza y las costumbres paganas de las naciones vecinas. Pero Josafat entendió algo importante. Una nación no puede mantenerse fuerte si espiritualmente está perdida. Entonces comenzó a fortalecer Judá no solamente con ejércitos y ciudades fortificadas, sino también espiritualmente. Y esto fue algo extraordinario. 2 Crónicas relata que envió líderes, levitas y sacerdotes por las ciudades para enseñar la ley de Dios al pueblo. Imagínate aquella escena: hombres recorriendo caminos polvorientos entre montañas y aldea, entrando en pequeñas ciudades donde muchos ya casi no conocían las Escrituras, reuniendo familias, ancianos y niños para recordarles quién era el Dios de Israel y cuál era el pacto que el pueblo había olvidado tantas veces. Eso era mucho más que educación religiosa. Era un intento de restaurar el corazón de la nación, porque cuando las personas dejan de conocer la verdad, comienzan a vivir guiadas solamente por sus emociones, deseos y miedos. Poco a poco, el temor de Dios volvió a extenderse sobre Judá. A las naciones vecinas comenzaron a respetar al reino nuevamente. Algunas incluso evitaban atacar a Judá porque percibían que algo diferente ocurría allí. La estabilidad parecía regresar. Las ciudades crecían, el ejército se fortalecía, el pueblo experimentaba paz. Pero aquí aparece uno de los momentos más humanos y peligrosos de toda esta historia, porque incluso las personas que aman a Dios pueden tomar decisiones equivocadas cuando bajan la guardia. Josafat cometió un error que abriría puertas peligrosas para Judá. Decidió hacer alianza con Acab, rey del norte. Y Acab no era un hombre cualquiera. Fue uno de los reyes más corruptos espiritualmente de Israel. Influenciado profundamente por Jezabel, permitió la expansión de la idolatría, promovió el culto a Baal y persiguió a profetas del Señor. Era un ambiente espiritualmente tóxico. Pero aún así, Josafat se acercó a él. Tal vez pensó que la alianza traería estabilidad política. Tal vez quería evitar guerras entre los 2 reinos hebreos. Tal vez creyó que podría manejar la situación sin ser afectado. Y ahí está uno de los mayores peligros espirituales. Muchas veces las personas creen que pueden acercarse al error sin ser influenciadas. Por él, pero las alianzas equivocadas siempre dejan marcas. La Biblia muestra que Acab recibió a Josafat con grandes banquetes y demostraciones de amistad. En el mundo antiguo, compartir mesas y pactos era mucho más profundo que una reunión política. Representaba unión, confianza y compromiso mutuo. Y lentamente, Josafat comenzó a involucrarse en conflictos que nunca debieron ser suyos. Acab lo convenció de ir juntos a la guerra contra Ramot de Galaad. Imagínate aquella escena antes de la batalla. 2 reyes sentados con sus vestiduras reales, profetas hablando delante de ellos, soldados preparándose, caballos listos para avanzar. Pero había algo extraño en el ambiente. Josafat percibió que faltaba una voz verdadera. Entonces pidió escuchar a un profeta del Señor.
Y ahí apareció Micaías, mientras los otros profetas anunciaban victoria. Micaías entregó un mensaje completamente diferente. La batalla terminaría en desastre, pero Acab no quiso escuchar, porque las personas orgullosas normalmente prefieren escuchar palabras cómodas antes que verdades difíciles. Y aún así, Josafat decidió seguir adelante. ¡Qué momento tan peligroso! Un hombre que buscaba a Dios caminando hacia una guerra equivocada por causa de una alianza equivocada, y las consecuencias no tardaron en aparecer. Durante la batalla, Acab murió, exactamente como había sido advertido, y Josafat casi perdió la vida. Imagínate el caos del combate, el ruido de las espadas, los gritos, la confusión, soldados enemigos rodeando al rey de Judá creyendo que era Acab. Por un instante, todo parecía terminado, pero la Biblia dice que Josafat clamó al Señor, y Dios lo ayudó. Incluso después de su error, Dios tuvo misericordia. Eso es impresionante, porque muestra que Dios corrige, pero también rescata. Sin embargo, al regresar a Jerusalén, Josafat recibió una fuerte reprensión de parte del profeta Jehú. La pregunta fue directa. ¿Debías ayudar al impío y amar a los que aborrecen al Señor? ¡Qué pregunta tan confrontadora! Y no se trata solamente de reyes antiguos. Es una pregunta que también atraviesa nuestra vida hoy, porque las compañías, ambientes y alianzas que escogemos terminan moldeando nuestro corazón poco a poco. Nadie se desvía de un día para otro. Generalmente, todo comienza con pequeñas concesiones, con decisiones que parecen inofensivas, con relaciones que poco a poco debilitan la fe, los principios y la sensibilidad espiritual. Y Josafat aprendió esa lección de la forma más dolorosa posible, porque hay batallas que nunca habrían llegado si ciertas alianzas nunca hubieran comenzado. 7 en el día en que el pueblo venció cantando, después de haber sobrevivido a las consecuencias de sus alianzas equivocadas. Josafat regresó a Jerusalén con una lección grabada en el corazón. Había aprendido que la seguridad verdadera no estaba en acuerdos políticos, ni en ejércitos humanos, ni en estrategias militares. Dependía completamente de Dios, y no pasaría mucho tiempo antes de que esa verdad fuera puesta a prueba otra vez, porque un nuevo peligro comenzó a acercarse a Judá, y esta vez era aún más aterrador. La Biblia relata que varios pueblos enemigos, moabitas, amonitas y habitantes de la región de Edom, se unieron para atacar Jerusalén. No era un enemigo aislado, era una coalición enorme. Imagínate la angustia de aquel momento. Mensajeros llegando apresuradamente al palacio. Guardias corriendo por las murallas. Personas mirando hacia el desierto, preguntándose cuántos enemigos venían esta vez. La noticia cayó sobre Jerusalén como un golpe devastador. Una gran multitud viene contra ti. Y la Escritura dice algo profundamente humano. Josafat tuvo miedo. Eso es importante, porque la Biblia no presenta a los hombres de fe como personas sin emociones ni debilidades. Presenta personas reales, que sienten temor, angustia y presión. La diferencia es lo que hacen con ese miedo. Y Josafat tomó una decisión que cambiaría completamente la historia. En lugar de entrar en pánico, buscó a Dios y convocó un ayuno en todo Judá. Imagínate aquella escena impresionante. La ciudad entera reuniéndose delante del templo. Hombres, mujeres y niños llenando los patios de Jerusalén. Rostros preocupados. Familiaos, abrazados, ancianos llorando. Soldados esperando instrucciones. Y en medio de toda aquella tensión, el rey se levantó para orar. No fue una oración fría ni religiosa. Fue el clamor de un hombre consciente de que humanamente no tenían salida. Josafat reconoció delante de todo el pueblo: no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. ¡Qué declaración tan poderosa! Porque muchas veces las personas creen que la fe consiste
en aparentar fuerza. Pero aquí vemos algo diferente. La verdadera fe comienza cuando alguien reconoce su total dependencia de Dios, y mientras el pueblo permanecía allí, en silencio, esperando una respuesta, el Espíritu de Dios vino sobre un levita, llamado Jaasiel. Entonces llegó una palabra inesperada. No teman ni se desalienten, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Imagínate el impacto de esas palabras atravesando la multitud. El miedo todavía estaba allí. El ejército enemigo seguía avanzando. La amenaza era real. Pero ahora también existía una promesa. Y al día siguiente ocurrió algo completamente fuera de lo normal. Josafat organizó al pueblo para salir al encuentro del enemigo. Pero aquí viene lo más impresionante de toda la historia. Delante del ejército, no colocó primero a los soldados más fuertes. Colocó a los cantores ansí, hombres adorando a Dios, caminaron al frente de la batalla. Imagínate esa escena cinematográfica, las montañas alrededor del desierto de Tecoa en el amanecer, iluminando lentamente el horizonte, el sonido de pasos avanzando hacia un ejército inmenso, y delante de todos, voces cantando porque para siempre es su misericordia. Humanamente aquello parecía absurdo. ¿Quién envía adoradores al frente de una guerra? ¿Quién enfrenta una amenaza gigantesca con alabanzas? Pero ahí estaba Judá, avanzando no con arrogancia, sino con fe. Y entonces ocurrió algo sobrenatural. La Biblia dice que mientras comenzaron a cantar y alabar, Dios puso emboscadas entre los enemigos. Los ejércitos comenzaron a confundirse entre sí, la alianza enemiga se convirtió en caos, hombres atacando a sus propios aliados, confusión total, violencia descontrolada. Y cuando Judá llegó al lugar de batalla, encontró el campo lleno de cuerpos derrotados. Ni siquiera tuvieron que pelear. ¡Qué momento tan impactante! El pueblo que había salido temblando de miedo, ahora contemplaba una victoria imposible. Y durante 3 días recogieron despojos del campamento enemigo por la enorme cantidad de riquezas que habían quedado allí. Pero el verdadero milagro no era el botín, era la manera en que Dios había actuado, porque esta batalla dejó una enseñanza eterna. Hay guerras que no se vencen con fuerza humana. Hay momentos donde Dios permite que las personas lleguen al límite para que entiendan que la victoria verdadera viene de Él. Y quizá esa sea una palabra para muchas personas hoy, porque hay quienes están luchando batallas emocionales, familiares o espirituales que parecen demasiado grandes, problemas que generan ansiedad, situaciones que producen miedo constante, momentos donde uno sinceramente piensa, no sé qué hacer. Y justamente ahí fue donde comenzó el milagro de Judá, no cuando tenían el control, sino cuando reconocieron que necesitaban completamente a Dios, después de aquella victoria. El pueblo regresó a Jerusalén con instrumentos, cantos y alegría. Imagínate la ciudad viendo regresar a hombres que salieron preparados para morir, pero volvieron celebrando, las trompetas sonando, las personas llorando de alivio, el templo nuevamente lleno de adoración, y las naciones vecinas comenzaron a temer, porque entendieron que había algo diferente en Judá. No era solamente un reino, era un pueblo sostenido por la mano de Dios. Pero incluso después de experimentar milagros tan grandes, el corazón humano seguiría siendo frágil. Y muy pronto, Judá volvería a enfrentarse con un problema que destruye lentamente desde adentro: el alejamiento espiritual silencioso. Reyes que llevaron al pueblo a la oscuridad. Después de las victorias, los milagros y los momentos donde parecía que Judá finalmente había aprendido a depender de Dios, comenzó otra vez un ciclo doloroso. Porque uno de los grandes mensajes de 2 Crónicas es este: el corazón humano puede olvidar muy rápido. Las generaciones cambian, los líderes cambian, y muchas veces también cambia la dirección espiritual de una nación. Tras la muerte de Josafat,
comenzaron a levantarse reyes que no caminaron con el mismo temor de Dios. Poco a poco la oscuridad volvió a extenderse sobre Judá. Algunos de esos reyes crecieron rodeados de influencia pagana. Otros fueron arrastrados por alianzas corruptas, y algunos simplemente se dejaron dominar por el orgullo, el poder y la idolatría. La Biblia muestra que varios comenzaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Esa frase aparece una y otra vez en 2 Crónicas, como una advertencia constante, porque el problema no era solamente político, era espiritual. Imagínate cómo comenzó a cambiar Jerusalén. Las calles todavía estaban llenas de movimiento. Los mercados seguían funcionando. Los sacerdotes continuaban sus actividades en el templo, pero lentamente el corazón del pueblo empezaba a alejarse otra vez de Dios. Y esa es una de las tragedias más peligrosas de todas. Cuando las personas mantienen una apariencia religiosa, mientras espiritualmente están vacías, poco a poco comenzaron a levantarse nuevamente altares paganos. En las colinas aparecieron imágenes dedicadas a dioses extranjeros. Los cultos cananeos comenzaron a mezclarse con las prácticas del pueblo de Judá. En aquella época, muchas religiones alrededor de Israel adoraban divinidades relacionadas con la fertilidad, la lluvia, la guerra o la cosecha. Los pueblos vecinos creían que debían agradar a esos dioses para garantizar prosperidad y protección. Y lentamente, Judá comenzó a imitar esas costumbres. Lo más grave es que muchas de esas prácticas incluían inmoralidad, violencia y rituales profundamente perversos. Pero cuando una sociedad se acostumbra al pecado, pierde la capacidad de reconocer cuán lejos ha caído. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La sensibilidad espiritual comenzó a desaparecer. Lo incorrecto empezó a parecer normal. Lo santo dejó de ser importante. El pecado ya no producía temor. Y mientras eso sucedía espiritualmente, las consecuencias también comenzaron a aparecer en la nación. La injusticia aumentó. La violencia creció. La corrupción se extendió. Porque cuando un pueblo se aleja de Dios, tarde o temprano también comienza a destruirse a sí mismo. Uno de los momentos más dolorosos ocurrió durante el reinado de Joram. Influenciado por la casa de Acab y por matrimonios políticos peligrosos, Joram condujo al pueblo aún más lejos del Señor. La Biblia relata algo impactante. Llegó incluso a matar a sus propios hermanos para asegurar su poder. Imagínate el nivel de oscuridad al que había llegado el corazón del liderazgo. El mismo reino que había sido levantado sobre promesas dadas a David, ahora estaba siendo gobernado por miedo, violencia y ambición. Y las consecuencias no tardaron. Las invasiones comenzaron nuevamente. Pueblos enemigos atacaron Judá. La estabilidad desapareció, porque ningún reino permanece firme cuando la corrupción domina desde adentro. Después vino Ocosías, otro rey influenciado por la corrupción espiritual de Israel del norte. Y más adelante apareció una figura todavía más aterradora, Anatalía. Ella tomó el poder de forma violenta y trató de destruir la descendencia real de David. Imagínate el miedo en Jerusalén, el palacio convertido en un lugar de conspiraciones y asesinatos. La línea real en peligro. La promesa hecha por Dios a David aparentemente a punto de desaparecer. Parecía que la oscuridad estaba ganando. Y aquí, 2 Crónicas deja algo muy claro. La decadencia espiritual nunca afecta solamente la vida privada de una persona. Termina afectando familias, generaciones y naciones enteras. Porque cuando un líder se aparta de Dios, las consecuencias alcanzan a todos los que están bajo su influencia. Lo más triste es que el pueblo muchas veces siguió a esos reyes sin resistir, y eso también revela una verdad incómoda. Las personas terminan pareciéndose a aquello que deciden seguir constantemente. Si un pueblo escucha continuamente corrupción, termina normalizando corrupción. Si una generación abandona la verdad,
la siguiente crecerá sin saber siquiera lo que perdió. Y Judá estaba entrando justamente en ese camino peligroso, un camino donde la idolatría ya no escandalizaba, donde el pecado ya no producía arrepentimiento, donde el templo seguía existiendo, pero la presencia de Dios parecía cada vez más distante. Sin embargo, incluso en medio de tanta oscuridad, Dios todavía preservaba un remanente, personas fieles a sacerdotes, a profetas, hombres y mujeres que todavía recordaban el pacto y seguían creyendo que Judá podía ser restaurada, porque aunque la oscuridad avance, Dios siempre mantiene una luz encendida. Y muy pronto, esa luz volvería a aparecer de manera poderosa a través de un rey que decidiría abrir nuevamente las puertas del templo. Llamar al pueblo de regreso a Dios a Ezequías, y las puertas del templo abiertas otra vez. Después de años de oscuridad espiritual, idolatría y corrupción, Jerusalén parecía una ciudad cansada. El pueblo había perdido dirección. Muchos ya no recordaban cómo era una verdadera búsqueda de Dios. Y uno de los símbolos más dolorosos de esa decadencia estaba justo en el corazón de la ciudad. A las puertas del templo habían sido cerradas. Eso ocurrió durante el reinado de Acaz, un rey que llevó a Judá a uno de sus momentos más oscuros. La Biblia muestra que promovió la idolatría, levantó altares paganos e incluso tomó objetos sagrados del templo. Imagínate el impacto de aquello. El lugar que había sido construido por Salomón para la adoración al Dios de Israel, ahora estaba abandonado. Silencio donde antes había alabanzas. Suciedad donde antes había santidad. Puertas cerradas donde antes el pueblo buscaba a Dios. Era como si el corazón espiritual de Judá hubiera dejado de latir. Pero entonces apareció un nuevo rey, Ezequías. Y desde el comienzo de su reinado quedó claro que algo sería diferente. La Biblia dice que hizo lo recto delante del Señor, conforme a todo lo que había hecho David su padre. Y lo primero que hizo fue profundamente simbólico. Abrió las puertas del templo. ¡Qué imagen tan poderosa! Imagínate aquella mañana en Jerusalén, los sacerdotes siendo llamados nuevamente, las enormes puertas siendo abiertas después de tanto tiempo, el polvo acumulado en los patios, los utensilios sagrados abandonados, el olor del descuido espiritual impregnando el lugar. Ezequías entendió algo fundamental. Antes de restaurar la nación, era necesario restaurar la relación con Dios, y eso sigue siendo verdad hoy. Muchas personas intentan reconstruir su vida por fuera, mientras por dentro continúan espiritualmente vacías. Pero la verdadera restauración siempre comienza en el corazón. Ezequías reunió a los sacerdotes y levitas y les habló con firmeza. Les dijo que debían santificarse y limpiar el templo, porque el problema de Judá no era solamente político ni militar, era espiritual. Entonces comenzó una limpieza profunda. Imagínate esa escena impresionante. Hombres retirando impurezas acumuladas durante años, objetos paganos siendo sacados del templo, los patios limpiados nuevamente, los cánticos regresando poco a poco. Era más que una limpieza física, era una señal de arrepentimiento nacional. Y algo comenzó a cambiar en Jerusalén. El ambiente espiritual empezó a despertar otra vez. La adoración volvió, a los sacrificios fueron restaurados. La música regresó al templo. Después de tanto silencio, otra vez se escuchaban instrumentos, alabanzas y oraciones elevándose hacia Dios. Debió ser un momento profundamente emocionante para el pueblo fiel que todavía permanecía en Judá, personas que durante años habían sufrido viendo la decadencia espiritual, ahora contemplaban esperanza nuevamente. Pero Ezequías no se detuvo ahí. Tomó otra decisión sorprendente. Envió mensajeros no solamente por Judá, sino también por las regiones del norte, invitando al pueblo a regresar al Señor y celebrar nuevamente la Pascua. Eso era
impactante, porque el reino estaba dividido desde hacía generaciones. Había heridas políticas, espirituales y culturales profundas entre el norte y el sur. Y aún así, Ezequías entendió que Dios todavía llamaba a su pueblo al arrepentimiento. Imagínate a los mensajeros viajando por caminos peligrosos, llevando aquella invitación. Algunos se burlaban, otros rechazaban el mensaje, pero algunos comenzaron a humillarse y decidieron regresar. Y entonces, Jerusalén volvió a llenarse de personas celebrando la Pascua en familias reunidas, sacerdotes ministrando, alabanza resonando otra vez en el templo. Después de tantos años de idolatría y desorden espiritual, el pueblo volvía a recordar quién era realmente su Dios. La celebración fue tan intensa que el pueblo decidió extenderla más días. Había alegría, lágrimas en restauración, porque cuando las personas regresan sinceramente a Dios, algo cambia profundamente dentro de ellas. Y aquí aparece una de las verdades más hermosas de 2 Crónicas. No importa cuánto tiempo alguien haya estado lejos. Mientras exista arrepentimiento verdadero, todavía existe camino de regreso. Pero mientras Jerusalén experimentaba este despertar espiritual, una sombra gigantesca comenzaba a levantarse en el horizonte. El imperio más temido de aquel tiempo ya estaba avanzando sobre las naciones. Y muy pronto, Ezequías tendría que enfrentar una amenaza tan aterradora que toda Judá volvería a preguntarse si sobreviviría una vez más. En la noche en que Asiria rodeó Jerusalén. Mientras Judá experimentaba restauración espiritual bajo el liderazgo de Ezequías, una amenaza gigantesca comenzaba a expandirse por todo el mundo conocido. Era el imperio asirio, y en aquellos días, escuchar el nombre de Asiria producía terror. Los asirios eran conocidos por su poder militar brutal. Conquistaban ciudades, destruían murallas y humillaban públicamente a las naciones derrotadas. Sus ejércitos avanzaban como una tormenta imparable por el antiguo cercano oriente. Muchos pueblos preferían rendirse antes que enfrentarlos, y ahora ese imperio venía hacia Jerusalén. Imagínate la tensión creciendo en la ciudad, mensajeros trayendo noticias alarmantes, ciudades vecinas cayendo una tras otra, refugiados llegando a Jerusalén contando historias de destrucción, el miedo comenzando a recorrer las calles. Porque esto no era un rumor lejano, el peligro estaba acercándose rápidamente. El rey de Asiria era Sennacherib, y su ejército parecía invencible. 2 Crónicas muestra que Ezequías tomó medidas para preparar la ciudad, fortaleció murallas, organizó defensas y aseguró el suministro de agua. Una de las obras más importantes fue el famoso túnel que llevaba agua hacia el interior de Jerusalén, algo fundamental en caso de asedio. En el mundo antiguo, controlar el agua podía decidir una guerra. Un ejército rodeando una ciudad normalmente intentaba cortar alimento y agua hasta que el pueblo se rindiera por hambre y desesperación. Pero Ezequías sabía que Jerusalén debía resistir. Imagínate a los trabajadores apresurados dentro de la ciudad, piedras siendo movidas, murallas reforzadas, soldados posicionados, familias almacenando provisiones. Todos sabían que algo terrible estaba por ocurrir. Y entonces finalmente apareció el ejército asirio, miles y miles de soldados, rodeando Jerusalén, en caballos, en carros de guerra, estandartes moviéndose con el viento, el sonido de un ejército capaz de destruir naciones enteras desde las murallas. Los habitantes de Jerusalén probablemente miraban aquella escena con el corazón paralizado. Humanamente, parecía imposible sobrevivir. Pero el ataque más peligroso no vino primero con espadas, vino con palabras. Sennacherib envió oficiales para intimidar al pueblo. Entre ellos estaba el famoso Rabsaces, un portavoz que comenzó a gritar delante de las murallas, y lo hizo en hebreo. Eso fue intencional. Quería que el pueblo entendiera
cada palabra. Imagínate el silencio tenso sobre las murallas, mientras aquella voz resonaba en la ciudad. El mensaje era cruel. Intentaba destruir la fe del pueblo. Decía que ningún dios de las otras naciones había podido salvarlas de Asiria. Entonces preguntaba, ¿qué los hace pensar que su Dios podrá salvarlos? ¿Era guerra psicológica o miedo a la humillación, a desesperación? El enemigo quería que Jerusalén se rindiera antes incluso de pelear. Y eso sigue ocurriendo hoy, porque muchas veces las mayores batallas comienzan en la mente, con voces que dicen, no hay esperanza, ya perdiste, Dios no te ayudará. Y probablemente muchas personas dentro de Jerusalén comenzaron a sentir exactamente eso. Pero Ezequías hizo algo decisivo. No respondió con arrogancia, no intentó impresionar al enemigo, fue al templo y buscó a Dios. Imagínate aquel momento profundamente emocional. El rey entrando en la casa del Señor, mientras afuera el ejército más poderoso del mundo rodeaba la ciudad. No había garantías humanas. No había salida visible. Solo quedaba confiar. Y junto con el profeta Isaías, Ezequías clamó a Dios por ayuda. Entonces llegó una respuesta divina. Dios declaró que Jerusalén no sería entregada a Sennacherib. ¡Qué impresionante debió ser escuchar eso mientras el enemigo seguía rodeando la ciudad! Porque la situación todavía parecía imposible. Pero durante aquella noche ocurrió algo sobrenatural. La Biblia relata que el ángel del Señor hirió al ejército asirio. Y cuando amaneció, el campamento enemigo estaba lleno de soldados muertos. Imagínate el impacto de aquella mañana. Silencio, donde antes había amenazas. Un ejército destruido sin que Jerusalén tuviera que pelear. Personas mirando desde las murallas, sin poder creer lo que veían. El enemigo que parecía invencible había sido derrotado por la mano de Dios. Y Sennacherib regresó humillado a Asiria. ¡Qué contraste tan poderoso! El hombre que había desafiado al Dios de Israel salió derrotado sin conquistar Jerusalén. Y aquella noche quedó grabada para siempre en la memoria del pueblo, porque aprendieron algo que nunca olvidarían. No existe imperio, amenaza ni oscuridad más grande que el poder de Dios. Pero aún después de ver milagros tan extraordinarios, el corazón humano seguiría enfrentando una lucha peligrosa, la lucha contra el orgullo. Y tristemente, incluso Ezequías tendría que enfrentar esa batalla dentro de sí mismo. Onzi, Maunazés el rey, que cayó más profundo, y aún así encontró misericordia. Después de la impresionante liberación de Jerusalén frente al ejército asirio, parecía que Judá había recibido una oportunidad única para permanecer fiel a Dios. Pero la historia tomaría nuevamente un giro doloroso. Tras la muerte de Ezequías, subió al trono su hijo Manasés, y lo que ocurrió después fue una de las etapas más oscuras de toda la historia de Judá. La Biblia deja claro que Manasés hizo cosas terribles delante de Dios. No se apartó un poco, se hundió profundamente en la corrupción espiritual. Imagínate el contraste. El mismo Jerusalén que había visto restauración, adoración y milagros bajo Ezequías, ahora comenzaba otra vez a llenarse de idolatría. Altares paganos reaparecieron. Imágenes falsas fueron levantadas nuevamente. Las prácticas de las naciones vecinas regresaron con fuerza. Y lo más impactante es que Manasés llegó incluso a introducir idolatría dentro del templo de Dios. Piensa en eso por un momento. El lugar más sagrado de Judá, contaminado por prácticas paganas, era una señal de cuánto se había endurecido el corazón del rey. En el Antiguo Oriente, muchos cultos paganos estaban relacionados con magia, astrología, adivinación y rituales extremadamente perversos. Las personas buscaban controlar el futuro, obtener poder o garantizar prosperidad a través de prácticas ocultas. Y Manasés abrió las puertas de Judá a todo eso. La Escritura dice que practicó adivinación, consultó espiritistas
y promovió costumbres abominables. Incluso derramó sangre inocente en Jerusalén. La ciudad santa comenzaba a parecerse más a las naciones paganas que al pueblo escogido de Dios. Y lo más triste es que el pueblo siguió ese camino, porque cuando el liderazgo espiritual se corrompe, la nación entera termina siendo arrastrada poco a poco. Imagínate las calles de Jerusalén durante aquellos años. Confusión espiritual, al miedo, han violencia, han sacrificios paganos en las colinas, personas alejándose completamente de la ley de Dios. Parecía que Judá había cruzado un límite sin retorno. Y aún así, Dios continuó hablando. La Biblia dice que el Señor habló a Manasés y al pueblo, pero ellos no quisieron escuchar. ¡Qué frase tan fuerte! Porque una de las cosas más peligrosas que pueden ocurrirle a una persona no es solamente pecar, es acostumbrarse tanto al pecado que ya no escucha la voz de Dios. Pero entonces llegó el juicio. El ejército de Asiria avanzó contra Judá y capturó a Manasés. Imagínate esa escena humillante, el rey de Jerusalén siendo llevado preso con ganchos y cadenas, el hombre que había vivido rodeado de poder, ahora caminando derrotado hacia Babilonia, bajo control extranjero. ¡Qué caída tan brutal! Y aquí ocurre uno de los momentos más sorprendentes de todo 2 Crónicas. En medio de su angustia, Manasés finalmente se humilló delante de Dios, el hombre que había llevado a Judá a tanta oscuridad. Ahora estaba quebrantado. Probablemente por primera vez en muchos años comprendió la gravedad de sus pecados. Lejos del palacio, lejos del poder, lejos del orgullo, han solo humillado, han destruido por las consecuencias de sus propias decisiones. Y desde ese lugar clamó a Dios. ¿Qué impresionante es esto? Porque humanamente muchos habrían pensado que Manasés ya no tenía esperanza. Había ido demasiado lejos, había destruido demasiado, había pecado demasiado. Pero la Biblia dice que Dios escuchó su oración. Eso revela algo profundamente poderoso sobre el carácter de Dios. La misericordia divina es más grande de lo que muchos imaginan. No significa que el pecado no tenga consecuencias. Las consecuencias existieron. Judá quedó marcada por años de corrupción espiritual, pero aún así, cuando hubo arrepentimiento verdadero, Dios respondió y Manasés fue restaurado nuevamente como rey en Jerusalén. Imagínate el impacto de su regreso. El hombre que salió encadenado ahora volvía transformado. Y entonces comenzó a hacer algo completamente diferente. Quitó ídolos, restauró el altar del Señor. Intentó conducir nuevamente al pueblo hacia Dios. ¡Qué cambio tan impresionante! La historia de Manasés es incómoda, pero también profundamente esperanzadora, porque demuestra que nadie está demasiado lejos para la gracia de Dios a nadie. Y quizá hay personas viendo esta historia sintiendo exactamente eso. He fallado demasiado. He arruinado demasiadas cosas. Dios ya no puede usarme. Pero 2 Crónicas deja una verdad imposible de ignorar. Mientras exista arrepentimiento genuino, todavía existe misericordia. Sin embargo, aunque Manasés cambió al final de su vida, el daño espiritual acumulado durante tantos años todavía había dejado heridas profundas en Judá, y muy pronto la nación volvería a enfrentarse con las consecuencias de décadas de alejamiento espiritual. 12 Josías y el descubrimiento que hizo temblar Jerusalén. Después de tantos años de idolatría, corrupción y decadencia espiritual, Judá parecía un pueblo perdido. Aunque algunos reyes habían intentado traer restauración, las heridas espirituales acumuladas eran profundas. El corazón de la nación había sido moldeado por generaciones enteras de desobediencia. Y entonces apareció un joven rey llamado Josías. Tenía apenas 8 años cuando comenzó a reinar. ¡Imagínate eso! Un niño sentado en el trono de una nación herida, un reino rodeado de amenazas externas y destruido espiritualmente por dentro. Humanamente, parecía imposible
que algo cambiara. Pero mientras Josías crecía, algo diferente comenzó a surgir en su corazón. La Biblia dice que empezó a buscar al Dios de David, y eso es impresionante, porque Josías nació en medio de una generación corrompida, pero decidió no seguir el mismo camino. ¡Qué verdad tan poderosa! Tu entorno puede influenciarte, pero no necesita definir tu destino. Mientras muchos ya se habían acostumbrado al pecado, Josías comenzó a mirar hacia Dios y poco a poco inició una reforma profunda en Judá. Mandó destruir ídolos, derribó altares paganos, limpió lugares de adoración falsa. Imagínate hombres recorriendo ciudades, destruyendo imágenes que durante años habían dominado la vida espiritual del pueblo. El sonido de piedras cayendo, altares quebrándose, polvo levantándose, mientras Judá intentaba liberarse de décadas de idolatría. Pero el momento más impactante todavía estaba por llegar. Durante la restauración del templo, ocurrió algo inesperado. El sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley, probablemente había estado olvidado durante años entre el abandono espiritual de la nación. Piensao en eso. El pueblo de Dios había llegado a un punto tan oscuro que las escrituras prácticamente habían desaparecido del centro de su vida. Y cuando el libro fue leído delante de Josías, todo cambió. Imagínate aquella escena dentro del palacio, en silencio. La atención del rey escuchando cada palabra, las advertencias de la ley, las promesas, los juicios anunciados para un pueblo rebelde. Y de repente Josías entendió algo aterrador. Judá se había apartado profundamente de Dios. A la nación estaba viviendo exactamente aquello contra lo que Dios había advertido generaciones antes. La Biblia dice que al escuchar las palabras del libro, Josías rasgó sus vestidos. En la cultura hebrea, eso era señal de profundo dolor, humillación y quebrantamiento. No fue una reacción teatral. Fue el impacto de un hombre que comprendió la gravedad espiritual de su pueblo. ¡Qué contraste tan fuerte con otros reyes! Muchos escuchaban la verdad y endurecían el corazón. Josías escuchó y se quebrantó. Y eso sigue siendo una marca de las personas sinceramente transformadas por Dios. No solo oyen la verdad, permiten que la verdad cambie su corazón. Entonces, Josías buscó dirección divina y el mensaje fue claro en el juicio sobre Judá. Vendría por causa de tantos años de rebelión. Las consecuencias acumuladas no desaparecerían fácilmente, pero también hubo una palabra de misericordia para Josías, porque su corazón se había humillado delante de Dios. ¡Qué importante es esto! Dios no ignora un corazón arrepentido. Nunca. Entonces comenzó uno de los mayores movimientos de renovación espiritual en la historia de Judá. Josías reunió al pueblo en Jerusalén. Imagínate aquella multitud de sacerdotes, ancianos, familias enteras, niños escuchando, la nación reunida otra vez alrededor de la palabra de Dios, y allí el rey leyó públicamente el libro del pacto. No era solamente una ceremonia religiosa, era un llamado urgente al arrepentimiento, a volver a Dios, a recordar quiénes eran realmente. Josías hizo pacto delante del Señor y el pueblo lo siguió. Por un momento, Jerusalén volvió a experimentar renovación espiritual. La Pascua fue celebrada nuevamente de manera extraordinaria. 2 Crónicas dice que no se veía algo semejante desde los días del profeta Samuel. Imagínate la emoción del pueblo, el templo lleno otra vez, los cánticos resonando, las familias celebrando juntas. Después de tanto tiempo de oscuridad, parecía que la nación volvía a respirar espiritualmente, pero aún en medio de ese despertar, existía una realidad dolorosa. El corazón profundo de gran parte del pueblo todavía no había cambiado completamente. Muchos participaban externamente, pero internamente la transformación no era real. Y esa es
una advertencia muy fuerte para cualquier generación, porque una persona puede estar rodeada de religión y aún así permanecer lejos de Dios en el corazón. Puede conocer ceremonias, canciones y tradiciones, pero nunca experimentar verdadera transformación. Y tristemente, después de la muerte de Josías, Judá volvería rápidamente a desviarse, como si la nación hubiera rechazado una de sus últimas oportunidades de arrepentimiento antes del desastre final. Tirtín en Babilonia llega y Jerusalén comienza a caer. Después de la muerte de Josías, algo cambió en el corazón de la nación. Fue como si la última gran luz espiritual de Judá se hubiera apagado. Los reyes que vinieron después volvieron rápidamente al mismo camino de corrupción, idolatría y rebelión contra Dios, y esta vez las consecuencias ya no podrían evitarse, porque durante años Dios había enviado advertencias a través de profetas a una y otra vez, llamados al arrepentimiento, mensajes de misericordia, advertencias sobre el juicio que venía, pero gran parte del pueblo endureció el corazón, y entonces apareció en el escenario mundial un nuevo imperio en Babilonia. A los asirios habían perdido fuerza, y ahora los babilonios comenzaban a dominar las naciones con un poder imponente. Bajo el liderazgo de Nabucodonosor II, Babilonia se convirtió en una máquina de conquista. Ciudades enteras caían bajo su control. Reyes eran humillados, naciones completas eran llevadas cautivas, y Jerusalén estaba ahora en la mira de ese imperio. Imagínate el miedo creciendo otra vez en Judá, rumores de invasiones, ejércitos moviéndose por la región, noticias de pueblos destruidos. El ambiente comenzaba a llenarse de desesperación. Pero lo más doloroso es que la caída de Jerusalén no comenzó con Babilonia. Comenzó mucho antes, en el corazón del pueblo. 2 Crónicas deja esto muy claro. La destrucción externa fue el resultado de una decadencia espiritual interna que llevaba generaciones acumulándose. La Biblia dice que los líderes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades. Incluso el templo volvió a ser contaminado. Imagínate cuán trágico era aquello. El lugar que representaba la presencia de Dios, otra vez siendo tratado con desprecio. Y aún así, Dios continuó mostrando paciencia. La Escritura dice algo profundamente conmovedor. El Señor les enviaba mensajeros constantemente, porque tenía misericordia de su pueblo. ¡Qué imagen tan poderosa! Dios advirtiendo antes del juicio. Laumando antes de corregir, buscando restaurar antes de destruir. Pero el pueblo se burló de los profetas, despreciaron las advertencias, endurecieron el corazón, y llegó un momento donde ya no hubo remedio. ¡Qué frase tan fuerte! Porque muestra que el pecado persistente termina destruyendo la sensibilidad espiritual. Las personas comienzan ignorando pequeñas advertencias, hasta que finalmente ya no escuchan nada. Y entonces Babilonia avanzó sobre Jerusalén. Imagínate aquella escena aterradora, el ejército babilónico rodeando la ciudad, soldados armados cubriendo el horizonte, estandartes ondeando frente a las murallas, el sonido de guerra acercándose lentamente. Dentro de Jerusalén había miedo, hambre, ansiedad, familias enteras preguntándose si sobrevivirían. El asedio comenzó a consumir la ciudad poco a poco. En el mundo antiguo, un sitio militar podía durar meses. Las ciudades quedaban atrapadas sin alimentos ni recursos suficientes. El hambre se volvía tan peligrosa como las espadas enemigas. Y Jerusalén comenzó a quebrarse desde adentro. Finalmente, las murallas fueron vencidas. Los babilonios entraron en la ciudad. Imagínate el caos, gritos, fuego, soldados corriendo por las calles, personas intentando escapar desesperadamente, el humo levantándose sobre Jerusalén. Y entonces ocurrió una de las escenas más dolorosas de toda la historia bíblica. El templo fue destruido. El lugar construido por Salomón
símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, fue saqueado y quemado. Los utensilios sagrados fueron llevados a Babilonia. Las murallas de Jerusalén quedaron derribadas. La ciudad santa estaba en ruinas. ¿Qué momento tan devastador debió ser aquel? Personas llorando entre los escombros, sacerdotes viendo el templo destruido, ancianos recordando los días de gloria que ahora parecían tan lejanos, y muchos fueron llevados cautivos hacia Babilonia, lejos de su tierra, lejos de Jerusalén, lejos de todo lo que conocían. El pueblo que había sido llamado a reflejar la gloria de Dios, ahora caminaba derrotado hacia el exilio. Y aquí, 2 Crónicas deja una advertencia profundamente seria para cualquier generación. A ninguna nación cae de un día para otro. Primero cae espiritualmente. Primero abandona la verdad. Primero normaliza el pecado. Primero deja de escuchar a Dios y después las consecuencias aparecen. Pero incluso en medio de las ruinas, Dios todavía no había terminado la historia, porque aunque Jerusalén estaba destruida, las promesas de Dios seguían vivas. Y cuando todo parecía perdido, una inesperada esperanza comenzaría a surgir desde un lugar que nadie imaginaba. 14. El exilio, las lágrimas y la esperanza que sobrevivió entre las ruinas. Jerusalén había caído. Las murallas estaban destruidas, el templo reducido a cenizas, y ahora el pueblo de Judá caminaba hacia el exilio. Imagínate aquella escena profundamente dolorosa. Filas de hombres, mujeres y niños avanzando por caminos largos y polvorientos bajo vigilancia babilónica. Algunos llorando en silencio, otros mirando hacia atrás por última vez, intentando grabar en la memoria la imagen de su tierra. Jerusalén desapareciendo lentamente en el horizonte. ¡Qué momento tan devastador! Porque no estaban perdiendo solamente una ciudad, sentían que estaban perdiendo su identidad, su historia y su futuro. En el mundo antiguo, el exilio era una de las peores tragedias posibles. Las naciones conquistadoras acostumbraban llevar cautivos a pueblos enteros para debilitarlos y evitar rebeliones. Muchas veces separaban familias, imponían nuevas costumbres y obligaban a los cautivos a vivir bajo una cultura completamente diferente. Y eso fue exactamente lo que Judá experimentó. Ahora estaban en Babilonia, una ciudad gigantesca, llena de templos paganos, palacios imponentes y símbolos de poder humano. Imagínate el impacto para aquellos hebreos, acostumbrados a Jerusalén, a las montañas de Judá, al templo, a las fiestas sagradas, y ahora rodeados de un imperio extranjero que adoraba a otros dioses. Probablemente muchos comenzaron a hacerse preguntas dolorosas. ¿Dios nos abandonó? ¿Todo terminó? ¿Existe esperanza después de tanta destrucción? Y sinceramente, humanamente, parecía que sí. Parecía el final a la línea de Reyes. Había caído. La ciudad estaba destruida. El pueblo estaba disperso. Las promesas hechas a David parecían enterradas bajo los escombros de Jerusalén. Pero aquí aparece una de las verdades más profundas de toda la Biblia. Dios continúa obrando incluso cuando todo parece perdido. Porque aunque el pueblo salió de Jerusalén, Dios no dejó de estar con ellos. Y en medio del exilio, comenzaron a levantarse hombres fieles que recordarían al pueblo que las promesas divinas seguían vivas. Profetas como Jeremías ya habían advertido sobre la destrucción, pero también hablaron de esperanza futura. Dios no había destruido a Judá por odio. Había corregido a su pueblo, y aún en medio del juicio, todavía existía misericordia. Imagínate lo importante que debieron ser esas palabras para los cautivos, porque cuando una persona atraviesa dolor profundo, necesita saber que el sufrimiento no es el final de la historia. Muchos exiliados probablemente se reunían por las noches, recordando Jerusalén, hablando del templo, cantando antiguos salmos con lágrimas en los ojos. La nostalgia debió ser inmensa. El Salmo 137
refleja algo de ese dolor cuando los cautivos hablan de llorar junto a los ríos de Babilonia, recordando, Sión, qué imagen tan humana. Personas heridas emocionalmente intentando entender cómo llegaron hasta allí. Y quizá eso también conecta profundamente con muchas personas hoy, porque hay momentos donde la vida parece una especie de exilio emocional, momentos donde alguien siente que perdió aquello que más amaba, han sueños destruidos, familias quebradaos, errores que dejaron cicatrices profundas, etapas donde parece que todo terminó. Pero 2 Crónicas y toda esta historia dejan algo muy claro. Dios puede levantar esperanza incluso en medio de las ruinas. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, algo comenzó a cambiar en el escenario mundial. Babilonia, el gran imperio que había destruido Jerusalén, comenzó a perder fuerza. Otro reino se levantaba rápidamente en el imperio persa, y Dios comenzaría a mover el corazón de un rey extranjero para hacer algo completamente inesperado, porque las promesas divinas no dependen de las circunstancias humanas. Ni siquiera los imperios más poderosos de la tierra pueden detener aquello que Dios decidió cumplir. Y mientras los cautivos todavía lloraban, lejos de casa, una nueva esperanza comenzaba silenciosamente a nacer en 15. Ciro, el regreso inesperado, y la prueba de que Dios nunca abandona sus promesas. Después de años de exilio, dolor y silencio, el pueblo de Judá seguía viviendo lejos de Jerusalén. Muchos ya habían envejecido en Babilonia, otros habían nacido allí, y jamás habían visto la ciudad santa con sus propios ojos. Para algunos, Jerusalén comenzaba a parecer apenas un recuerdo distante contado por los ancianos. Las historias sobre el templo, las fiestas y los días de gloria parecían pertenecer a otro tiempo. Pero aunque el pueblo estaba lejos de su tierra, Dios no había olvidado su pacto. Y entonces ocurrió algo que nadie habría imaginado. El imperio babilónico cayó. Los persas conquistaron Babilonia bajo el liderazgo de Ciro el Grande. Y aquí sucede uno de los momentos más sorprendentes de toda la historia bíblica. La Biblia dice que Dios movió el corazón de Ciro. Piensa en eso, un rey pagano, un emperador extranjero, un hombre que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, siendo usado por Dios para cumplir sus promesas. ¡Qué impresionante! Porque esto demuestra que Dios sigue teniendo autoridad incluso sobre los imperios más poderosos de la tierra. Nada escapa de sus manos, ni la política, ni los reinos, ni la historia humana. Entonces Ciro hizo un decreto oficial. Permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo del Señor. Imagínate el impacto de esa noticia entre los cautivos. Personas escuchando incrédulas, ancianos llorando, familias abrazándose. Después de tantos años de dolor, finalmente existía esperanza otra vez. Debió parecer imposible, porque Jerusalén estaba destruida, las murallas derribadas, el templo reducido a ruinas, y aún así, Dios estaba abriendo un camino donde parecía no existir ninguno. El decreto de Ciro no fue solamente una decisión política, fue el cumplimiento de algo que Dios había anunciado mucho tiempo antes por medio de los profetas. Incluso el nombre de Ciro había sido mencionado proféticamente en tiempos anteriores. ¡Qué detalle tan poderoso! Mientras los imperios subían y caían, Dios ya conocía el final de la historia. Y entonces comenzaron los preparativos para regresar. Imagínate aquellas caravanas saliendo desde Babilonia, hombres y mujeres llevando consigo utensilios, provisiones y recuerdos. Algunos probablemente caminaban con emoción, otros con temor, porque regresar significaba volver a una tierra destruida. No estaban regresando a una ciudad gloriosa, estaban regresando a ruinas. Pero aún así avanzaban, porque la esperanza había despertado nuevamente. ¡Qué imagen tan hermosa! A personas cansadas, pero creyendo otra vez. Y eso tiene una aplicación muy profunda
para nuestra vida hoy, porque muchas veces Dios no nos llama a volver a lugares perfectos. Nos llama a reconstruir, a levantarnos después de la caída, a creer otra vez, después del dolor, a comenzar nuevamente, aun cuando todavía existan ruinas alrededor, y eso requiere fe. 2 Crónicas termina justamente aquí. No termina con un reino poderoso, no termina con un gran ejército, no termina con riqueza ni gloria humana. Termina con una puerta abierta, con una oportunidad de regresar, con esperanza después del juicio. ¡Qué final tan impresionante! Porque después de tanta idolatría, guerras, traiciones, destrucción y exilio, Dios todavía seguía llamando a su pueblo de vuelta. Y esa, quizá, es la mayor enseñanza de todo el libro. El ser humano falla constantemente. Los reyes fallan, las naciones fallan, las generaciones se desvían, pero la fidelidad de Dios permanece. Incluso cuando las personas se alejan, Dios continúa llamando. Incluso cuando hay ruinas, Él todavía puede reconstruir. Incluso después del juicio, todavía existe misericordia. Y tal vez hoy haya personas sintiéndose exactamente como Jerusalén después del exilio, con partes de su vida destruidas, con sueños rotos, con culpa, cansancio o heridas profundas, pensando que ya no existe esperanza. Pero 2 Crónicas deja una verdad imposible de ignorar, mientras Dios siga hablando. Todavía existe un camino de regreso, y quizá esa sea la razón por la cual esta historia continúa tocando corazones miles de años después. Porque no es solamente la historia de un pueblo antiguo, es también la historia de cualquier persona que se ha alejado y todavía puede volver. Y si esta historia habló contigo, deja tu comentario contando qué parte tocó más tu corazón. Suscríbete al canal para seguir descubriendo las historias más profundas e impactantes de la Biblia. Y continúa viendo el próximo video, porque la siguiente historia podría cambiar completamente tu manera de entender la fe, el dolor y las promesas de Dios en Jerusalén. Quedó en silencio, las murallas destruidas, el templo consumido por el fuego, las familias separadas, y el pueblo caminando hacia el exilio con lágrimas en los ojos, preguntándose si Dios todavía los escuchaba. Parecía el final, parecía que todo estaba perdido. Pero 2 Crónicas termina dejando una verdad poderosa que atraviesa generaciones. Dios nunca abandona completamente a quien todavía puede arrepentirse. Y eso cambia todo, porque esta historia no fue escrita solamente para hablar del pasado de Israel. Fue escrita para nosotros, para las personas que alguna vez sintieron que fallaron demasiado, para quienes cargan culpa, cansancio, heridas o batallas internas que nadie más conoce, para quienes creen que ya es tarde para volver a empezar. 2 Crónicas demuestra que incluso después de la destrucción, Dios todavía puede reconstruir. Incluso después del pecado, todavía existe misericordia. Incluso después del exilio, todavía hay esperanza. Y quizá hoy Dios también esté intentando hablar contigo. Tal vez llevas tiempo alejándote poco a poco. Tal vez tu fe se enfrió. Tal vez estás luchando en silencio mientras todo a tu alrededor parece derrumbarse. Pero si algo deja claro esta historia, es que el final no pertenece al dolor. El final pertenece a Dios. Y cuando Él decide restaurar una vida, ninguna ruina es demasiado grande. Así que no cierres este video sin hacerte esta pregunta. ¿Qué áreas de mi vida necesitan volver a Dios? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios la palabra restauración, porque a veces una sola decisión puede marcar el comienzo de una nueva historia.